¿Dónde firmo? Aquí. Bienvenido, señor López. ¿Y cómo te fue? No me convenía. Para nosotros, el dinero no tiene valor en sí mismo. Tiene el valor que nuestros clientes le dan, el valor de sus principios, sus ilusiones, su vida. Por eso en el BHD, cuidando tu dinero, cuidamos tus sueños. Banco BHD, donde tú cuentas. Calidad es Mave en tu hogar. Estufas de 20 y 30 pulgadas, microondas, lavadoras automáticas, neveras no frost. Mave, Mave, Mave es tuya. ¿Sabes una cosa? Somos la calidad. Radio Centro. Bienvenidos todos a su programa Impacto Económico Global. Una vez más estamos aquí con ustedes con otro tema de economía de actualidad. El tema de hoy es proyecto de crecimiento y desarrollo económico sostenible para la República Dominicana. Es un proyecto de desarrollo nacional. Queremos decirle que hace muchos años, es decir, en los años 70, hace varias décadas, la República Dominicana, se hablaba de un proyecto definido de los diferentes sectores económicos, sociales y políticos. Por ejemplo, el doctor José Francisco Peña Gómez propugnaba por un proyecto completamente definido, que era el modelo de la socialdemocracia al estilo europeo, mientras el profesor Juan Bosch había cambiado de modelo de la democracia representativa hacia lo que le llamó luego la dictadura con respaldo popular, para luego volver a cambiar y propugnar por lo que él llamó la liberación nacional, un proyecto de liberación nacional. Mientras tanto, la izquierda planteaba el típico modelo de dictadura del proletariado. Mientras esto sucedía en el escenario político, económico y social de la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer se mantenía en el poder como diera lugar con un pragmatismo espantoso. Esa fue una época de las grandes definiciones en todos los sectores económicos, políticos y sociales de la República Dominicana, donde claramente se veía lo que querían, hacia dónde querían llegar. Había un norte definitivo donde esos sectores se planteaban llegar. Al pasar los años, con la desaparición física de los tres grandes líderes ya mencionados, vino un periodo de indefinición y de confusión, si se quiere, y posteriormente vino una recomposición de fuerzas políticas, económicas y sociales con nuevos actores políticos que empezaron a llenar el vacío dejados por aquellos que habían marchado, donde dicen que no se regresa jamás. Luego la República Dominicana entra en una nueva etapa, donde tanto los seguidores del profesor Juan Bosch como los del doctor José Francisco Peña Gómez ya no mencionaban, los primeros no mencionaban el proyecto de liberación nacional, ni los segundos mencionaban el proyecto de la democracia, socialdemocracia al estilo europeo. Pero también la izquierda dejó de mencionar la dictadura del proletariado como proyecto político, económico y social.
Mientras, por otro lado, los seguidores del doctor Joaquín Balaguer se mantenían fiel a las enseñanzas de su líder de que la meta de todo político es mantenerse en el poder. Por eso, en los años recientes pasados, hemos visto cómo los colorados han hecho alianza tanto con los morados como con los blancos. Recientemente, varios de esos nuevos líderes empezaron a hablar de un proyecto de nación. Algunos llegaron a mencionar el milagro de los llamados tigres asiáticos y otros se quedaron un poco más cerca y plantearon seguir el ejemplo de Chile, es decir, reproducir el modelo chileno, ese modelo que se ha implantado a partir de 1990, después de salir de la dictadura del general Pinochet. Al parecer, algunos reformistas, juntos al Partido de la Liberación Dominicana y otras fuerzas políticas aliadas, ya hablando de seguir el modelo chileno, pero hasta ahora no se parece en nada lo que se está planteando de ese conglomerado de fuerzas políticas en que están asociados parte de los reformistas junto al Partido de la Liberación Dominicana y otras fuerzas políticas, entre ellas algunas fuerzas de la izquierda. Y yo digo que no se parece en nada, al menos en este momento, a menos que no en el futuro se le redefina y se le dé otra dirección, e inclusive en la composición de las fuerzas políticas, económicas y sociales que las representan, no son la misma ni siquiera parecida. Es decir, el proyecto chileno, en ese conglomerado político, económico y social, está el Partido Comunista, están los socialistas de Salvador Allende, los son originarios, y están otros partidos, pero de centro e izquierda, pero no está la derecha chilena no está en ese proyecto. Al contrario, con la composición social y económica de las fuerzas que convergen en ese proyecto, junto al Partido de la Liberación Dominicana, los reformistas y otras fuerzas que son aliadas. El Partido de la Liberación Dominicana, que era considerado un partido de izquierda tradicionalmente antes, pues ya se considera de centro, pero se ha asociado no con la izquierda tradicional como está pasando en Chile, sino que lo que se ha hecho es que se ha aliado con el sector tradicional de derecha que soportó a Joaquín Balaguer en todo su gobierno, es decir, en los sectores sociales, políticos y económicos de la derecha. Así que la configuración de las fuerzas que componen los dos bloques son completamente diferentes, de tal forma que en ese sentido sería difícil reproducir el proyecto chileno. Además, desde mi punto de vista, una de las características que define el proyecto chileno es la alternabilidad del poder del presidente. Es decir, ellos no están con la reelección y eso pues le da un dinamismo tremendo a ese conglomerado, de tal forma que cada 6 años pues ha surgido un nuevo líder, llega a ser presidente, con una armonía que llama mucho la atención, por decirlo de esa forma, porque en una ocasión el actual secretario de la OEA, Isulza, aspiraba a la candidatura y sin embargo pues las encuestas no lo daban no lo posicionaban bien e inmediatamente él mismo se retiró. Es decir, esto es un indicador de que hay una vocación de poder, pero que es un proyecto colectivo con una intención muy clara, muy definida de mantenerse en el poder, pero con esa alternabilidad, cosa que no es parte de nuestra cultura. En la República Dominicana, por ejemplo, empezando por el profesor Juan Bosch, fue el único que hizo eso en 1963, siendo presidente, hizo una constitución donde
prohibió la reelección del presidente y el vicepresidente. Entonces, luego, en el gobierno del PRD, mientras el doctor José Francisco Peña Gómez estuvo vivo, pues los asomos de las reelecciones pudieron levantarse, pero realmente no cuajaron. Y es el caso cuando don Antonio Guzmán fue sustituido por Jorge Blanco, y luego el candidato, aunque no ganó, se dicen que ganó, pero no tomó el poder, fue el próximo candidato, el candidato siguiente fue Jacobo Masluta. Es decir, había una alternabilidad en el poder, y esto le da un dinamismo al partido y a la misma sociedad, y eso pues mantenía en ese dinamismo el Partido Revolucionario Dominicano. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, cuando le toca el primer periodo al presidente actual, doctor Leonel Fernández, pues la Constitución de la República no permitía la reelección, pues el candidato fue el licenciado Danilo Medina, y luego, cuando regresa al poder, el doctor Leonel Fernández, pues ya podía reelegirse, porque ya muerto ese gran líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, cuando viene a la presidencia el Hipólito Mejía, pues a venir Hipólito Mejía, pues aunque dijo que no se iba a reelegir, pues luego acotejó la Constitución para reelegirse. Bueno, pues cuando le sustituye el doctor Leonel Fernández, encuentra esa posibilidad, y entonces, bueno, recientemente se reeligió porque eso lo permitía la Constitución. Bueno, entonces el escenario es que la cultura nuestra, la República Dominicana, de mi punto de vista, es que muy pocos, después que toman el poder, pues no quieren reelegirse. Y en el caso del PRD, no se hizo mientras Peña Gómez, el doctor Peña Gómez estuvo vivo. Luego ha sido otro escenario. Es decir, que dentro del proyecto que se está definiendo con los aliados del PLD, tanto de la derecha como de centro y la izquierda, aunque la izquierda tradicional no está ahí, es decir, en ese proyecto no está el Partido Comunista y los izquierdistas tradicionales, como existe en el proyecto chileno. De todas formas, me parece que además el modelo chileno se instaura sobre una dictadura que había tenido 17 años, una dictadura férrea, sangrienta, pero que en el aspecto económico es el primer país en los años 70 comienza a hacer las transformaciones económicas estructurales que necesitaba la sociedad latinoamericana, y que nosotros, por ejemplo, le empezamos en los 90 y otros países le empezaron en los 80 y terminando los 80 y así sucesivamente. Pero es Chile la primera que empieza haciendo esas transformaciones económicas estructurales, y por eso Chile está en el sitial tanto económico y político donde está. Es decir que desde mi punto de vista me parece a mí que había que decir, si se quiere hacer eso, ese conglomerado político, el PLD junto a esas fuerzas políticas, tendría que definir ese proyecto, primero definirse ellos como fuerza política mejor, porque todavía no está definido si se quiere imitar el estilo chileno. De todas formas, no tiene que ser exactamente como ha pasado en Chile, porque cuando escogemos un modelo como referente, sea para desarrollo económico o sea para referente de una persona, porque tenemos nuestros modelos como seres humanos, es decir, un joven que quiere ser un pelotero mañana de Grandes Ligas, lo más natural y normal es que escoja uno de esos grandes peloteros de Grandes Ligas y lo mire como modelo y estudie y pregunte e indague cómo ha llegado ahí, qué has hecho, cómo lo hizo, qué camino tuvo que recorrer, pero no necesariamente para recorrer el mismo camino, sino para tener un referente. Y dentro de ese referente, pues él va a tener sus propias experiencias. Lo mismo es una analogía para un modelo de un país como Chile, que está desarrollando un proyecto económico, político y social a partir de los años 90.
muy exitoso que se quiera reproducir aquí en la República Dominicana, porque vivimos, vuelvo y repito, una época de indefinición. Ya ni siquiera los partidos políticos, cuando van a unas elecciones, presentan un proyecto de trabajo que se va a hacer en todos los ámbitos. Antes se usaba eso, ya ni siquiera eso. En los años 70 y 80 pues no era necesario, porque los proyectos, vuelvo y repito, de toda la fuerza política, económica y sociales estaban bien definidas en todos los sentidos. Pero hoy vivimos una indefinición y la sociedad no está reclamando en ese sentido. Y me parece a mí que es momento de reflexionar sobre estos aspectos. También Chile está entre los primeros países de América Latina en como desarrollo de la institucionalidad, así como en su sistema educacional, aunque se le señala en la educación que hay una brecha muy grande entre la educación pública y la educación privada. Pero no obstante a eso, la vicepresidenta Michelle Bachelet, pues en unas declaraciones que hizo hace unos meses atrás, pues dijo que se pensaba corregir eso y se estaban dando los pasos para eso. Hubieron, como recuerdan ustedes, muchas movilizaciones y muchas protestas de los estudiantes tirados a la calle. Entonces, también Chile se caracteriza por uno de los países que tiene nivel de corrupción más bajo en América Latina. Entonces, yo soy de opinión de que el modelo asiático es más factible en la República Dominicana que el proyecto chileno. Y voy a explicar por qué. Porque primero, en términos de los determinantes del crecimiento y desarrollo económico, estamos más cerca de ellos que de Chile. Y me refiero, por ejemplo, al nivel de educación. Estos países asiáticos, que luego vamos a ver algunos detalles muy interesantes, estos países asiáticos tuvieron un nivel de educación, vamos a ver un periodo de los años 60 hasta el 1996, porque a partir del 97 pues entraron esa área del Asia, del Este, entró una recesión financiera y económica. Y entonces creo que estamos más cerca de esos países en una serie de variables muy interesantes. Por ejemplo, el nivel de la inversión, ya dije el nivel de educación, el nivel de inversión con relación al Producto Interno Bruto, a la tasa de participación laboral con relación a la población, una variable sumamente interesante, porque en la República Dominicana tenemos un 50% o más, según dicen las estadísticas, de personas empleadas en el sector informal. Entonces, la tasa de participación laboral con relación a la población es sumamente importante. Si entre más personas están trabajando como 1% de la población, pues más producción vas a ver, entonces más riqueza se va a producir. También con relación a la inversión en estudios de investigaciones aplicadas, nosotros estamos como del cielo a la tierra con relación a Chile. ¿Dónde están los centros de investigaciones científicos y de ingenieros que están dedicados a la investigación constantemente, como lo está haciendo Chile? Chile tiene una cartera de profesionales de diferentes áreas que son profesores en las diferentes otras universidades que se dedican a la investigación económica. Y ahí vemos figuras brillantes de Chile. Por eso Chile es uno de los países más atractivos para hacer maestrías, inclusive licenciatura también en diferentes áreas. Y es que Chile desde los años 50, 60, 70 tiene una cartera de profesionales graduados en los Estados Unidos, todos con PhD, que han favorecido el desarrollo económico de Chile enormemente. E inclusive en el 73, con el golpe de Estado que se derrocó a Salvador Allende, el 11 de septiembre del 73, el general Pinochet lo primero que hizo fue llamar a ese grupo de profesionales y decirles qué es lo que hay que hacer aquí económicamente, porque políticamente me voy yo a encargar de esto. Y ellos contribuyeron, un grupo de ellos contribuyeron a hacer las reformas
estructurales económicas necesarias en la sociedad chilena, de tal forma que hoy en día Chile, por esa razón, pues está en el sitial número 1 en América Latina. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes con el tema. Bueno, ya estamos con el tema. Estamos de regreso. Esto decía la diferencia que nos separan de Chile y que nos acercan más a los países asiáticos, y me estoy refiriendo, bueno, ahorita vamos a dar un poquito más de explicación sobre eso. Y decíamos la tasa de participación laboral con relación a la población, las inversiones de estudios, inversión en estudios de investigaciones aplicadas, expresaba la diferencia que tenemos con Chile, y también sobre la ley de protección de patentes, pues está muy lejos sobre eso. El nivel de administración empresarial también, es decir, los empresarios nuestros pues no tienen la formación que tiene el empresario chileno, que viene de hace muchos años. La clase empresarial nuestra pues apenas empieza con la llegada de Balaguer, porque Trujillo pues fue jefe político, económico y social, y el poder económico se confundía con Trujillo. Bueno, entonces la clase empresarial nuestra, aunque ha avanzado mucho en los últimos años, y lo vemos con su planteamiento y su cuestionamiento que hacen especialmente al presidente de turno que toca ahora, lo que demuestra que están adquiriendo lo que una vez había una hipótesis del profesor Juan Bosch que llamaba que en los años de Balaguer existía una clase dominante pero no gobernante. Sin embargo, ahora lo vemos que ese sector empresarial se da cuenta que ellos son la clase gobernante, además de dominante, y están planteando soluciones presionando. Bueno, ahí tenemos el caso del cambio de Radamés Segura por Celso Marrancini, es un buen ejemplo sobre eso. Fue el presidente de la República, había demostrado no solamente ahora, sino en sus 2 periodos anteriores, que no respondía a presiones, o por lo menos en el momento no respondía, y ahora pues dio la señal. Pero no obstante a eso, una clase que ha avanzado mucho, sigue siendo muy dependiente del Estado y le gustan los subsidios y todas esas cosas, y eso hace que no se desarrolle al nivel que tiene que desarrollarse. De todas formas, eso marca la diferencia en lo que es la clase empresarial chilena y la República Dominicana. Y además, qué tan sofisticados son los mercados, los diferentes mercados en la República Dominicana con relación a Chile, pues hay una distancia muy grande. El sistema de leyes y sus aplicaciones, la República Dominicana es uno de los países donde en los foros internacionales se menciona mucho todas las reformas que a partir de los 90 se han hecho, pero la mayoría de esas cosas se han quedado en papeles. Claro, ya no es la época del doctor Balaguer, cuando él mismo decía que la Constitución se quedaba, la Constitución era un pedazo de papel. No existe ese nivel de cinismo, pero sí con sutileza se ven violaciones a la misma Carta Magna y no pasa nada en la República Dominicana. Es decir, que el sistema de leyes y sus aplicaciones no está al nivel de lo que está en Chile. Y el clima político imperante también es otra forma de medir los niveles de las dos sociedades. Además, si queremos mirar algo concreto en términos económicos, y no desde ahora, desde 1990, sino desde antes, de la época de Pinochet, el sistema eléctrico chileno, ¿cómo funciona? Es decir, viene funcionando de hace muchos años. Es decir, eso empezó en los años de la dictadura. Así que, además de que el llamado milagro asiático, lo que se llamó el milagro asiático, es un concepto que se creó en los años 80 y en los 90, precisamente por el crecimiento económico sostenido y bárbaro que tuvieron esas economías. Pero ya eso fue desmitificado. Las razones de ese llamado milagro, entre comillas, se conocen. Y es decir, que ya realmente pues no es un milagro.
Entonces sí se puede usar como un modelo, como vamos a ver más adelante. Pero quiero hacer una reflexión sobre la opinión de algunos sectores económicos de que el Estado no debe inmiscuirse en el proceso productivo. Y para ello voy a hacer una referencia histórica. Me voy a remontar no solamente en términos de años, sino también en el espacio. Y me refiero al desarrollo económico de esos 6 países asiáticos, pero muy especialmente a los 4 que luego terminaron llamándose los tigres asiáticos. Me refiero a Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Por razones de tiempo solamente vamos a presentar 2 casos, que es el caso de Singapur y el caso de Hong Kong. Entonces, antes de entrar en el tema que nos ocupa, decirle que los gobiernos de los países asiáticos son los que intervienen más en los procesos productivos. Tenemos a China, a Corea del Sur, a Singapur, a Malasia, el mismo Taiwán, tienen grandes intervenciones en el gobierno antes más que ahora. Pero oigan una cosa, esa región de esos países que he mencionado son los que están mejor parados en la situación de crisis financiera y económica que está viviendo el mundo. Y esa es una de las razones primordiales, la intervención del Estado. Entonces, en ese sentido, pues cuestionar eso, además, son los primeros que van a salir de esa crisis, de la crisis que está viviendo el mundo entero hoy. O sea, no es Estados Unidos. China ni siquiera ha sentido la recesión económica. Pero Singapur y los otros países del área pues están creciendo. Hace 2 semanas presentábamos un programa donde hablábamos de que el crecimiento, el despegue, mejor dicho, el despegue de la economía mundial va a venir por ahí, por esa área, el área del Asia del Este. Entonces, los llamados tigres asiáticos, un milagro económico, que a propósito fue un artículo que escribí hace algunos años, fue publicado en el Hoy, llamó la atención en esos años de los 70 y de los 80 enormemente, no solamente a los políticos, también a los académicos. Y como dije ya anteriormente, era por el despegue económico, el crecimiento sostenido a partir de los años 60, que había tenido hasta el 1996. Y lo pusimos hasta el 96, porque en el 97 pues empieza una crisis, la crisis asiática, una crisis financiera, que luego generó una crisis económica. Entonces, pero primero decir que en los años 60, cuando esos países empezaron con esos modelos, que usaron modelos más o menos diferentes, con sus matices diferentes, pero parecidos en muchas cosas, y por ser diferentes en algunas cosas, que en el caso que nos ocupa, Singapur y Hong Kong, vamos a ver cómo tomaron caminos diferentes en lo que se refiere tanto al crecimiento económico, al desarrollo económico y a lo que se llama el desarrollo tecnológico. En Hong Kong, en este caso, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, fueron el centro de atención del mundo por muchos años. Pero en el año 1982, un estudiante en su tesis de graduado, Juan Zhao, de la Universidad de Harvard, encontró que había pocas evidencias que validara la hipótesis del aumento de la productividad. Fíjese bien, la hipótesis era de que el crecimiento bárbaro que estaba dando los llamados tigres asiáticos era producto de un aumento alto de la productividad. Ustedes saben que aumento de la productividad es sumamente esencial porque primero tiene una relación directa con el salario real y el salario real tiene una correlación directa con el nivel de vida, con el bienestar. Por lo tanto, los países que tienen un ingreso real más alto, pues tienen mejor nivel de vida. Entonces esa es la meta a seguir. Sin embargo, la productividad no era el factor determinante en el fenómeno de los países asiáticos
y la primera señal la dio ese estudiante de la Universidad de Harvard cuando presentó un estudios empíricos sobre su tesis de que no se daba el aumento de crecimiento y desarrollo económico por un aumento de la productividad. Entonces, más luego, 11 años después, en el 1993, para ser exacto, el llamado milagro de los tigres asiáticos fue completamente desmitificado por el profesor Lawrence Lau y su socio John II Kim de la Universidad de Stanford, en un trabajo que se titula The Source of the Growth of the East Asian Newly Industrialized Countries, así como también por el profesor Alwyn Young de la Universidad de Boston, en 3 trabajos titulados A Tale of Two Cities, Factor Accumulation and Technical Change in Hong Kong and Singapore, Lesson from the East Asian and the Tyranny of Numbers, Confronting the Statistical Reality of the East Asian Growth Experience. En esos trabajos, el milagro asiático quedó completamente desmitificado y se presentaron las razones por las cuales esto estaba pasando. El primer factor era una alta tasa de inversión con relación al Producto Interno Bruto. Y esto es entendible porque entre más alto es la inversión con relación al Producto Interno Bruto, pues más crece el capital. Y entre más crece el capital, pues más trabajadores van a trabajar, más aumenta la producción y más gente pues tiene un nivel de vida mejor. Entonces, pues la alta tasa que luego vamos a ver y vamos a comparar con los otros países, esa tasa de inversión con relación al Producto Interno Bruto. La segunda variable fue una alta tasa de participación laboral con relación a la población. Bueno, como había explicado, entre más alta es la tasa laboral con relación a la población, pues más producción. Y tercero, una alta tasa de nivel educacional. Y aquí estos países hicieron una transformación a nivel de educación media, de lo que llama la intermedia y también a los niveles de bachilleres, donde convirtieron la mayoría de esos liceos tradicionales en liceos técnicos, los llamados politécnicos, tanto que se ha hablado aquí y muy pocos de ellos que tenemos. Entonces, también el crecimiento del Producto Interno Bruto en Singapur entre el 1966 y el 1990 creció en 8.5% y el ingreso per cápita un 6.6% durante 30 años. Entonces, aquí tenemos una gráfica. Entonces, la tasa de inversión, por ejemplo, en el año 60 de Singapur, tasa de inversión cuando empezó el estudio era un 9%. Y al terminar en 1996, la tasa había crecido a un 40%. Es decir, que de cada dólar, cada peso que se producía del Producto Interno Bruto, 40 se iba a invertir. Es decir, eso hizo la diferencia. La tasa de participación laboral en 1960 en Singapur era de un 27%. Entonces imagina, 27% de la participación laboral de la población y luego subió a un 51%, casi el doble, casi un 100%. O sea, eso hizo la diferencia, hacer más personas trabajando con relación a la población. Y el nivel de educación de la fuerza laboral en 1960 en Singapur era que más del 50%, óigase bien, no tenía educación formal. Oiga esto, más del 50% de la fuerza laboral no tenía educación formal. O sea, no había ido a la escuela, y si había ido a la escuela había quedado en los primeros cursos. Eso es no tener educación formal. Luego, Singapur, que hizo una transformación profunda en todo la educación, todo un asunto estructural que nosotros tenemos que hacer, que se ha hablado mucho pero que no se ha hecho nada en ese sentido, transformó, vuelvo y repito,
los liceos tradicionales en politécnicos, majestuoso, tecnología, y el 69% al finalizar los estudios en 1996 tenía un grado de nivel de secundaria, el 69%, cuando en el 60 había dicho más del 50% no tenía educación formal. Estamos hablando de una transformación extraordinaria, pero vuelvo y repito, no ha habido nada misterioso. El llamado milagro fue desmitificado ya y sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Entiendes? O sea, lo que hay que tener voluntad política para redefinir un proyecto nacional de desarrollo en la República Dominicana con crecimiento y desarrollo sostenible, de tal forma que volvamos a la época de la definición, porque hay que estar definido, como los 70, como los 80. Ahora vivimos una época de indefinición y con una situación también muy interesante, por decirlo de esa forma, de que la población ya no exige como exigía antes. Claro, ahora hay más apertura política, la persona puede expresarse más y esas libertades pues hacen que esa presión pues no se acumule y salga. No era la época donde no se podía ni siquiera protestar. De todas formas, esto quiere decir que no hubo tal milagro y vamos a hacer una referencia a un economista, premio Nobel, profesor de diferentes universidades, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, se llama Paul Krugman. Y Paul Krugman aquí en este libro, Pop Internacionalismo, pues este libro él menciona una frase muy interesante de lo que él considera que pasó en el este asiático con estos países, cuando estos países dieron ese salto, que transformaron su economía y hoy en día pues son dignos de admiración, aunque ya no se habla tanto como se hablaba en los 70, en los 80, en los 90. Y el profesor Paul Krugman en este libro lo expresa de esta forma, lo que pasó. Dice, lo que pasó en Singapur fue más transpiración que inspiración. Y lo que él quiere decir con eso es que transpirar significa, bueno, pues trabajar duro. Para uno transpirar, sudar, tiene que trabajar duro. Y eso es lo que él dice que pasó allí. Mucho trabajo físico y vivo poca inspiración. Porque, como dije anteriormente, los trabajos empíricos, tanto de ese trabajo de la tesis de ese estudiante de Harvard en 1982, como luego el profesor Alwyn Young y Lawrence Lau, dicen que no fue un aumento de la productividad. Y entonces Paul Krugman, en otro trabajo, pues también está corroborando con eso, que hubo mucho trabajo físico, hubo mucha acumulación de capital, pero hubo poca inspiración. Y a decir poca inspiración, dice, hubo poca genialidad. Entonces hay otro libro de Danny Roderick de Columbia University, en un trabajo titulado Trade and Industrial Policy Reform. Él cree que el factor que hizo la diferencia con relación a los países latinoamericanos fue la disciplina impuesta por el Estado a los países del este asiático sobre el sector privado. Óigase bien esto. Danny Roderick, profesor muy reconocido de la Universidad de Columbia, dice que él considera que lo que pasó allí en esos países de ese crecimiento y desarrollo económico en 30 años, que se le llamó el milagro económico, pero que no hubo milagro nada, fue la imposición de una disciplina de parte del Estado que disciplinó al sector privado. O sea que hay mucha tela por cortar por ahí. Claro, los empresarios nuestros tienen otro tipo de cultura y no necesariamente pues esto tiene que aplicar exactamente así en la República Dominicana. Esa no es la idea. Hablamos de un modelo, pero que hay que flexibilizar y hacer las cosas que se adapten a nuestra cultura. Por otro lado, la mayoría de los economistas están de acuerdo que los principales factores que contribuyen al desarrollo económico son el ahorro, la educación y el entrenamiento en los trabajos. El ahorro, ya lo hemos mencionado, como estudio práctico en esos países, la educación, otro factor que se mencionó,
y el entrenamiento, lo que se llama learning by doing. Es decir, usted se va entrenando, va aprendiendo mientras usted va desarrollando su trabajo en su centro de trabajo. Además de otros factores que contribuyen al progreso tecnológico. Entonces vamos a ver qué es lo que contribuye al progreso tecnológico, que no hubo tanto, por ejemplo, en Singapur. El desarrollo tecnológico se nota cuando hay estudios científicos de investigaciones aplicadas, sean científicos o ingenieros, y entonces esto en el proceso de la producción se traduce en una mejoría de los procesos productivos, en una transformación del proceso productivo donde aumenta la productividad, usted produce más con menos, o se elaboran nuevos productos o se mejoran ya los productos existentes. Entonces eso contribuye al desarrollo y progreso tecnológico. El director nos está haciendo una seña, tenemos que pasar a una pausa y regresamos con ustedes inmediatamente. Bueno, ya estamos de regreso. Quedamos en qué es el progreso tecnológico. Bueno, es la búsqueda constante de medios y métodos más eficientes de cómo hacer las cosas, es decir, de cómo producir bienes y servicios. Y segundo, la creación de nuevos productos también, como había dicho, contribuyen todo a aumentar el progreso tecnológico. ¿Y por qué el progreso tecnológico es importante? Porque a mayor progreso tecnológico, mayores posibilidades de disfrutar de mejor bienestar económico. Por ejemplo, ese es el caso de Hong Kong y Singapur. Entonces, vamos a hacer una pequeña, en la última parte del programa ya, sobre un contraste entre Hong Kong y Singapur. Ambos países eran ex colonia inglesa y puertos comerciales con pocas actividades manufactureras. Y estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de la población pues era de China, especialmente del sur de China. Hong Kong y Singapur tuvieron crecimiento económico diferente. Hong Kong tuvo poca intervención del gobierno, por eso vamos a un contraste con los dos, mientras Singapur sí tuvo mucha intervención del gobierno. En Hong Kong, la mayoría de las veces el gobierno se limitaba a vender tierras cuando era necesario o cuando pensaba que iba a contribuir al crecimiento económico, y se concentró básicamente en las construcciones de infraestructuras. Mientras Singapur, pues su crecimiento estuvo marcado por la intervención muy fuerte del gobierno. En el caso de Singapur, por ejemplo, a través de un plan de pensión, ese plan de pensión donde, similar al que tenemos aquí nosotros, donde el retiro es obligatorio, eso creó un superávit en el presupuesto. A través de ese ahorro, era más o menos un ahorro forzado, y el gobierno logró una alta tasa de ahorro nacional, que eso contribuyó enormemente pues al crecimiento y posteriormente al desarrollo económico. El Estado aplicó una política de desarrollo en industrias de sectores específicos, es decir, Singapur determinó cuáles industrias, y esto lo hizo también Japón, y esto también lo hicieron todos esos países. Entonces ellos determinaron cuáles eran las industrias que ellos consideraban que eran convenientes para el país desarrollarla, y en eso pues dedicaron todo su esfuerzo. Tenían una política definida. Entonces fue aplicada a través de una política de incentivos con bajos impuestos y muy especialmente a la inversión extranjera. Estoy concentrado en Singapur. Hong Kong y Singapur, pero haciendo un contraste, y estamos con Singapur, su futuro fue marcado por la diferencia de estrategias entre estos dos países. Por ejemplo, lo que se manifestó en diferentes crecimientos del progreso tecnológico. Ya habíamos explicado lo que es el crecimiento tecnológico, son las formas diferentes de hacer las cosas, y una forma constante de buscar cómo hacer las cosas mejor.
aumentando la eficiencia, y esto puede manifestarse en mejorar los productos existentes o los procesos de producción, o también la creación de nuevos productos. Entonces, los dos caminos diferentes que siguió Hong Kong y Singapur marcó la diferencia entre el progreso tecnológico, que vino a ser una diferencia tremenda. Entonces, el progreso económico, que se marcó diferente, entonces la búsqueda constante de esos medios y la creación de nuevos productos, como ya hemos dicho, trajo como consecuencia que los dos países siguieran caminos diferentes. Por ejemplo, en el 1970 hasta 1990, que es los estudios de estos dos países, tenemos que la tasa de crecimiento de la población nacional, la tasa de crecimiento de la producción nacional por trabajador en Hong Kong fue de 2.4%. En Singapur, esa tasa de crecimiento de la producción nacional por trabajador fue de 1.5%. Una diferencia tremenda. La tasa de crecimiento del progreso económico en Hong Kong fue de 2.3%. Y en Singapur apenas fue 0.1%. Lo que quiere decir que, como dijo el profesor Paul Krugman, en Singapur hubo más transpiración que inspiración, porque la tasa de crecimiento del progreso económico apenas fue 0.1% y tuvo lo que en economía se llama un crecimiento desbalanceado, pues se rompió la armonía entre la tasa de crecimiento de la producción nacional por cada trabajador y la tasa de crecimiento del progreso tecnológico, que, como vimos en la de Hong Kong, fue muy armónica. Por lo tanto, tuvo un crecimiento económico balanceado, porque la tasa fue de 2.4% y de 2.3%, muy similar. O sea que hubo mucha genialidad en Hong Kong, y eso marcó la diferencia de los dos países en su historia. En Singapur, ¿por qué tuvo un crecimiento tecnológico tan bajo Singapur? Esa es una de las preguntas que surge inmediatamente, y esto es contestado por el profesor Alwyn Yong en un trabajo de investigación que hizo, y determinó que Singapur pasó muy rápido de una industria a otra. No tuvo tiempo de aprender a producir en ninguna de ellas con eficiencia. Esa fue una razón muy elemental, pero que determinó y marcó la historia del crecimiento y desarrollo económico de Singapur. También dice que dependió demasiado de la inversión extranjera. La inversión extranjera es sumamente importante y necesaria, pero en este caso se dependió demasiado de ella, por lo que no se permitió que una clase empresarial nacional se desarrollara y pudiera reemplazar la inversión extranjera en el futuro. Se dependió demasiado de la inversión extranjera. Todo lo que es demasiado es malo, hasta en estos casos, cuando un país en vía de desarrollo, que esencialmente dependemos de la inversión extranjera. Entonces, en relación a estos dos modelos, hay que reflexionar sobre un proyecto de desarrollo económico sostenido para la República Dominicana. Este proyecto debe tomar en cuenta estos señalamientos de la diferencia en el recorrido que han tenido estos dos países, Hong Kong y Singapur, que por razones de tiempo pues no hemos mencionado a Corea del Sur y a Taiwán, y que son los otros dos del grupo de los 4 países llamados los tigres asiáticos, pero que también Malasia está ahí, que es un ejemplo a seguir en crecimiento económico también. Pero bien, estos 4 países pues han sido los más mencionados. Entonces, en el desarrollo de un proyecto de desarrollo económico sostenido en la República Dominicana, habría necesariamente que tomar en cuenta esta experiencia que se ha tenido en Singapur y en Hong Kong. Otros estudios empíricos demuestran que la contribución al Producto Interno Bruto es más alta de los técnicos medios que de los profesionales. Esto
a mí me llamó mucho la atención al principio cuando vi estas informaciones, el hecho de que un técnico medio, es decir, a nivel de bachiller, en electrónica, en mecánica, en soldadura, en electricidad, en torno, en fresadora, etcétera, etcétera, sea más productivo, contribuye más al Producto Interno Bruto que un profesional, y más si ese profesional es del área liberal, porque si es un profesional de los ingenieros que están en área de investigación, pero naturalmente esos son la minoría, en ese caso pues me llamó mucho la atención. Pero luego si nos ponemos a mirar en la práctica quiénes son realmente los que producen, pues esos son los técnicos en los talleres, en las fábricas, en las industrias que fabrican los productos. Entonces hay que reflexionar sobre esto en un proyecto de desarrollo y crecimiento económico de la República Dominicana, porque desde mi punto de vista vivimos en lo que yo estoy llamando una indefinición. Si lo comparamos con los años 70, en los años 70 y los 80, y todavía en el 90, en la primera parte del 90 había una definición muy fuerte. Claro, esto era parte de la geopolítica que se vivía en el mundo, pues el mundo estaba dividido en dos polos completamente opuestos, polos económicos, políticos y sociales, que lo representaba la Unión Soviética y luego Estados Unidos. Hoy, aunque existe China, país socialista, pues ya no es lo mismo. Vivimos en un mundo unipolar donde Estados Unidos pues es el centro hegemónico de poder militar y económico del mundo. Pero no obstante a eso, no deja de inquietar y hay que reflexionar, vuelvo y repito, porque eso es lo que tenemos que hacer, reflexionar. Y me refiero a todos los sectores, no solamente los sectores políticos, sino los sectores económicos, pero los sociales también, de que hay que definir y presionar en términos políticos para que los que dirigen el Estado, que es la tarea de los políticos, pues definan definitivamente un proyecto de nación. Hay una señal una señal leve, pero que podría ser quizás, quién sabe si podría ser la antesala, podría ser la señal inicial de un cambio de hacer política en la República Dominicana, porque el antagonismo de los partidos ha dificultado que la República Dominicana avance, y no me refiero solamente no me refiero solamente a la elaboración de proyectos y de leyes, sino a la aplicación, porque leyes y proyectos hemos puesto muchísimas veces en documentos, pero en la práctica pues no se han consumado. Y me refiero al acercamiento que ha tenido el nuevo liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana con el PRD, es decir, con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Pues ahí se llegó a un acuerdo para reformar la Constitución, pero lo que nos gustaría ver es un acuerdo de que, como se hablaba hace unos años atrás, de un proyecto de nación. Me recuerdo que en el Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Jaime David Fernández habló muchas veces de eso. El mismo presidente de la República, Leonel Fernández, habló de un proyecto de nación en muchas ocasiones. O sea, hay que retomar eso, pero con una continuidad, no importa el partido que esté en el poder. Eso es un poco difícil. Yo no conozco que se esté dando eso o que se ha dado en la historia reciente en ningún país. No quiere decir que en la República Dominicana no se pueda dar, pero podrían acordarse por lo menos algunos puntos, por ejemplo en la educación, en la salud, en las inversiones, definir un proyecto donde se focalicen las inversiones, cuáles son las estructuras que se van a construir, pero con continuidad del Estado, porque lo que vemos es que a un cambio de gobierno ese dinero se pierde porque las infraestructuras quedan a mitad por hacer y el que llega, para no darle crédito al otro que salió, pues la deja abandonadas y el que pierde es el Estado.
y como el Estado representa al pueblo, pierde el pueblo. Así que definitivamente podría ser una buena señal. Ojalá pudiera hablarse más luego de que se definan las fuerzas y quizás podríamos tener algo interesante por ahí. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Queremos darle las gracias a ustedes que han estado escuchando nuestra intervención. Decirles que pueden enviar sus comentarios a impactoeconomicoglobal@gmail.com y nos vemos en la próxima semana con otro tema de actualidad. Hasta luego y que Dios los bendiga a todos.